de las láminas vistas en el día la siguiente semana. ¿Qué quiere decir? Hoy día hacen sus dibujos y el próximo lunes presentan su cuaderno con los dibujos vistos el día de hoy, ¿correcto? Entonces vamos a tratar de hacerlo más o menos más rápido, pero en la mañana nos ha faltado tiempo porque ser el primer día, había una serie, ellos tienen una semana más para presentarlo, pero en el caso de ustedes, traten de hacerlo el día de hoy, ¿correcto? O sea, todos sus borradores y presentarlo el próximo lunes. La presentación es en un cuaderno A4 de hojas blancas, un cuaderno simple A4. Hay unos cuadernos que son para niños de inicial que tienen una hoja hacia cuatro, algo así. No, el cuaderno simple, cualquier cuaderno, como el cuadriculado A4, pero trae solamente la hoja blanca. Que sea A4 y hoja blanca. Hoja blanca, nada más. Listo. ¿Ya? Nada de anillado, nada de pioner, nada de folder, todo se pierde. Lamentablemente, para evaluar incluso es más fácil porque como todos son un mismo cuaderno A4, los empilo y voy corrigiendo. Claro. Cuando es pioner, cuando es folder, se cae, se puede, una desgracia, ¿no? Entonces, y cuando es un cuaderno múltiple, ponen el dibujo, el que está buscando en qué parte está, no. Un cuaderno A4 de hojas blancas de dibujo que es estrictamente para la práctica de patología. Tiene que mostrar la lámina a menor y a mayor, a 10 y a 40 de aumento por lámina. Y como es hoja blanca, ustedes tienen que poner la lámina en cada hoja. Una lámina, ¿qué quiere decir? La primera hoja ponen la imagen a menor aumento, abajo la imagen de mayor aumento, y la segunda lámina no la hagan en la contra hoja, sino en la siguiente hoja, porque si no se superponen los colores. Ya es una hoja por cada lámina, ¿correcto? Para que se pueda visualizar mejor. Tienen que buscar y poner los detalles que ustedes están viendo en la práctica, que permita uno identificar lo que han visto. No se trata de dibujar por dibujar, dos huevos, una raya, una pelota, no. Y no, tiene que uno diagnosticar o al menos darse cuenta que estoy hablando de piel, ¿no? Darme cuenta que es pulmón, no pido perfecciones, ¿no? Pero que uno pueda apreciar el tejido, el órgano, lo más importante, eso permite que ustedes también recuerden. Tamaño, disculpe. No, 10 y 40, 10 y a menor y a menor momento que entre en una cara. En la misma hoja, ¿verdad? En la misma hoja. De una lámina. De una hoja, ahí entra el menor y mayor. No quiero impresiones. No quiero que impriman de internet, hacen el círculo, la imagen, la pegan. No, todo es dibujo. Aquel que presente impresiones no sirve. Es como si no hubiera presentado. Todo es dibujo. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, eso se presenta, por ejemplo, de hoy se presenta el próximo lunes. ¿Correcto? Una semana antes de la PC1 les doy la historia clínica para que ustedes puedan desarrollar la historia clínica, que es el LRPD, que ya les dije, ¿no? Importante que ustedes sepan de que la descripción de los síntomas del diagnóstico. ¿Qué cosa está pasando en el órgano del sistema? Según su diagnóstico lo describen ustedes. Tratamiento no quiero nada. Diagnóstico, causa, patología. La patogenia del diagnóstico, ¿no? La etiopatogenia para ver qué cosa está pasando de acuerdo a su diagnóstico, cómo explican los síntomas. Son 3 notas que van a tener en cada práctica calificada. Primero, el examen de la práctica calificada, que es el examen de microscopio. Segundo, la evaluación de los cuadernos. Y tercero, el LRPD. Esas 3 notas se suben a la plataforma y la plataforma calcula el promedio. ¿Correcto? Ya. Entonces pasemos ahora Oye, acá terminamos 3:30, ¿no? Sí. Ya. Entonces ustedes sí tienen tiempo suficiente como para desarrollar ¿Guía? la práctica. Alguien que tenga la guía y la va leyendo. ¿Tienen la guía? Virtual. Por el momento solamente el trabajo es dibujando, ¿verdad? Hoy día, reconocer, revisar la lámina,
tienen que revisen bien el lámina porque el examen justamente es el microscopio. Listo. Entonces tienen que revisar, repasar bien. Listo. Solamente hago sus dibujos, no les pongo nada más. ¿Ah? Solamente hago sus dibujos, no les pongo nada más. ¿Cómo Para- así? Para la próxima semana. ¿Se le añade algo más o solamente dibujo? No, el dibujo, el cuaderno. Hoy día tienen 2, 4, 6, hoy como 9 láminas, 10 láminas para ver. Ah, Entonces se colocan las partes. ¿Perdón? Entonces se colocan todas las partes. Tienen que colocar lo que vamos a leer en la guía de práctica. ¿Correcto? A ver, ¿quién tiene la guía? ¿Alguien que tenga la guía en la mano? Para que la vaya leyendo. marco teórico, ¿qué parte? No, solamente la descripción histopatológica Lesión adaptativa y ¿Se observa? de hiperplasia benigna de próstata. próstata. Sí, hiperplasia benigna de próstata. Porque en la nueva guía, que yo he hecho la revisión junto con los otros doctores, hemos anulado la parte de descripción clínica. Solamente está la histología, la histopatología. ¿No? A ver, ¿qué cambios dice la guía práctica? Nódulos prostáticos. Ya, a ver, te escucho. ¿Loli? Sí, Se observan nódulos prostáticos que muestran hiperplasia de las glándulas. ya, escuchen bien. Nódulos prostáticos con hiperplasia glandular. ¿Qué cosa es hiperplasia glandular? Aumento del número o del tamaño. Tamaño. ¿Ah? Hipertrofia, ¿qué es? Tamaño. Hiperplasia, ¿qué es? Aumento en el número. Estas estructuras son glándulas. Estas son glándulas. Pero están aumentadas en número. Si nosotros recordamos la histología normal de la próstata, son glándulas en menor número y en menor tamaño. Acá miren ustedes, son de diferente tamaño, ¿no? Y en aquellas en donde no hay, por decir, un revestimiento epitelial, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como esto, ¿no? Son dilataciones quísticas. Esto como dilataciones quísticas. Con invaginaciones, esto de acá, estos dobleces que tiene, ¿no? Invaginaciones de la pared glandular, ¿no? En aquellas zonas que tiene epitelio, un epitelio normal, sin un carácter de tipo neoplásico, ¿no? Todo un epitelio cúbico parejo alrededor de la glándula, ¿no? Entonces, esto es, miren ustedes, acá se ve mucho más pequeña el revestimiento epitelial. Y en aquellas zonas que no tiene revestimiento, en las estructuras más grandes son las dilataciones de tipo quísticas como esta. No hay revestimiento, pero sí dilatado. Está totalmente, porque se ha perdido el revestimiento epitelial, ¿no? Dilataciones quísticas, hiperplasia prostática, hipertrofia, la hipertrofia que está dada por un tejido, esto de acá, músculo o fibromuscular, ¿no? Hay músculo y hay tejido fibroso, que es lo que le da la consistencia a la glándula. Esto le da la consistencia a la glándula
haciéndola más dura, haciéndola más grande, ¿no? Mucho más grande. ¿Eh? Mira cómo y esto aumenta el tamaño de la glándula. No solamente el aumento en el número y en el tamaño de las glándulas, sino también el aumento del estroma, que es fibro muscular. Todo esto es fibra, músculo y tejido fibroso, esto de acá. Lo más rosadito es tejido muscular. Todo eso, la mezcla de tejido conectivo, la hiperplasia, la hipertrofia glandular, nos lleva a esto. Cuando hablamos de nódulo, ¿no es cierto? Es aquella estructura que, digamos, agrupa a varias glándulas. Por ejemplo, este es un tremendo nódulo. Si yo voy recorriendo desde su borde externo, que sería este, ¿no? Acá hay tejido glandular, ¿no? Pero si yo sigo recorriendo, miren ustedes, el tejido fibromuscular sigue dando la vuelta, ¿no? Sigue dando la vuelta hacia abajo. Sigue dando la vuelta, miren. Sigue dando la vuelta. Lo vemos, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí. Este donde está el puntero es el tejido fibromuscular, ¿no? Miren ustedes. Que se cruzan un montón de glándulas y acá comienza a dar la vuelta más o menos, ¿no? Entonces todo esto que hemos visto así que da la vuelta es todo un nódulo lleno de glándulas y de estroma fibromuscular, ¿no es cierto? Con unas glándulas que tienen en su centro secreciones o depósitos calcáreos más o menos calcificados de secreciones que han producido estas glándulas, que se llaman los cuerpos de Samoma. ¿Cuerpos de? Samoma. Entonces, acá vean, por ejemplo, acá se ve un nódulo, hasta dos nódulos más pequeños. Habíamos visto un nódulo gigante, ¿no? Pero miren, acá vemos un nódulo pequeño en donde hay varias glándulas, ¿no? Acá hay otro nódulo mucho más pequeño también, y acá hay otro más chiquito y acá otro igual. Miren, ¿no? Esos, así como hay nódulos pequeños, hay nódulos como este que es inmenso, ¿no? Que está ocupando casi toda la próstata. Entonces, a eso le decimos nosotros una hipertrofia prostática benigna. Léete, por favor, la descripción histológica de... Lee. Hipertrofia benigna de próstata, sigue. Epitelio dispuesto en forma de pliegue papilar Esto. prominentes. Pliegues, ¿ya? Estroma con proliferación fibrosa muscular Esta de con acá. focos inflamatorios crónicos. ¿Ya? Todo esto. El componente epitelial formado conglomerados glandulares grandes o con dilataciones quísticas revestidas de una capa interna de epitelio cilíndrico y otras externa de epitelio cúbico plano de una membrana basal intacta. Este es epitelio normal con una membrana basal intacta, que quiere decir que no prolifera. La membrana basal es la membrana que está, como su nombre lo dice, en la base del epitelio. Esto de acá, ¿no? Esta es la membrana basal, ¿no? El borde que está entre este epitelio y el estroma. Entonces este borde es parejo, homogéneo, que no penetra de manera normal hacia el parénquima, ¿no es cierto? Y le da esa característica de benignidad, ¿ya? Y esta distribución en ondas o pliegues, que es característico de este revestimiento de cada una de las glándulas, ¿ya? Este es una dilatación, pero no. Lo que tenemos acá es esta secreción rosada y eosinófila. Sí, de glándulas ¿Qué? con secreción. Sí, son las secreciones glandulares como esta, ¿no? Que cuando llegan a calcificarse se le denomina los cuerpos de Samoma. Y las células descamadas granulosas. ¿Perdón? Las células descamadas No, granulosas. lo que se describe es esta proliferación de las células del revestimiento epitelial, ¿ya? No del parénquima, sino del revestimiento epitelial de cada glándula.
Pero así como tiene un poco anormal, esto puede llegar a magnetizarse también fácilmente, por eso es mejor operar, ¿no? Entonces, esta es la imagen típica ¿de qué? Hiperplasia benigna. Hiperplasia benigna prostática. Cuello uterino. Ahora viene el cuello uterino. Este es el estroma del cuello uterino. Estas son glándulas, las glándulas de Nabot, que son típicas en el cuello uterino. Acá hay otra, ¿no es cierto? Las glándulas de Nabot, que son características, ¿no? Pero vemos un epitelio acá. Miren ustedes la transición del epitelio, que es normal, homogéneo, como este, ¿no? ¿No? Y que sigue más o menos parejo. Y aquí comienza a, digamos, engrosarse, a cambiar de estructura, miren ustedes, ¿no? Pero dentro de la normalidad, ¿no? Miren ustedes este epitelio, este es el estroma, una membrana basal que se respeta, ¿no? Acá hay miren, un cambio o un engrosamiento, pero manteniendo sus estratos, ¿no? Como una capa escalonada de las células epiteliales, ¿no? Y esto generalmente es la zona de transición. ¿Por qué? Porque hay un endocervix y hay un ectocervix, ¿no? El endocervix, ¿no?, es de un componente ciliado, cilíndrico, mientras que el ectocervix es un epitelio poliestratificado plano, como si fuese piel. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces, en la zona que se junta el ecto y el endocervix, en la curvatura del cuello cervical, ¿no es cierto?, es el punto de encuentro, de unión entre el ecto y el endocervix, que es donde se asientan principalmente los cánceres del cuello cervical, en la unión endocervical y exocervical, ¿no? Entre el endo y el exocervix. En esa zona de transición, que es una zona más débil, es donde se instala el cáncer del cuello uterino. Pero seguimos viendo, acá todavía está dentro de lo normal, pero miren ustedes cómo cambia acá. Miren este revestimiento epitelial. Estas células se hacen más perpendiculares en el epitelio, están con un núcleo elongado, están con un núcleo mucho más pigmentado, están de repente más hipercromáticas, más pigmentadas. Miren ustedes la gran cantidad de variantes que hay, ¿no? Este es el epidermis, ¿no? Entonces, a esto de acá está más manifiesto, le podemos llamar una displasia del cuello uterino. Pero, ¿de dónde sale la displasia? En la formación de un tumor hay varias etapas. La primera de ellas es la inflamación. Para que un cáncer se desarrolle, generalmente tiene que haber en una primera fase. En una primera fase hay inflamación. ¿Como qué, por ejemplo? El tabaquismo. El humo del tabaco produce ¿qué? Una inflamación, ¿no?, de los bronquios. Esa inflamación persistente, continua, produce una sintomatología, la tos del fumador, ¿no? Sigue tosiendo porque el humo entra y sigue irritando el bronquio. Si esto continúa, ¿cierto?, pasamos
Este tabaquismo, acá puede ser cáncer de cuello uterino, ¿no? Promiscuidad, múltiples parejas, ¿no? Virus papiloma humano, ¿cierto? Por inflamación. El cáncer de estómago. Cáncer de estómago. ¿Por qué? La presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Que produce una inflamación continua como gastritis. Entonces, esta primera fase, en cualquier hora lo estamos demostrando que puede haber inflamación persistente. La segunda etapa, si esto continúa, si el fumador sigue fumando, si la mujer sigue promiscua, si la mujer se infectó de virus papiloma humano, si el que tiene una gastritis sigue con su infección de Helicobacter y no se trata, esa inflamación va avanzando. Y esa inflamación entra a una segunda etapa, que se llama la displasia. Entonces, de la inflamación pasamos a la displasia. La displasia es un cambio de epitelio por otro. Es decir, de repente tenemos un epitelio cúbico, ¿no? Un epitelio cúbico, cilíndrico, pero la inflamación persistente lo transforma en un epitelio plano, ¿no es cierto? O un epitelio escamoso. Se transforma. ¿Por qué? Porque la inflamación ha persistido. Entonces pasamos, estamos hablando de roca, pasamos a una metaplasia. No es displasia. No, metaplasia. Esta metaplasia se puede dar en cualquiera de estos: tabaquismo, cáncer de cuello uterino y Helicobacter. La inflamación continua se transforma en metaplasia. Pero de repente el paciente sigue fumando, la mujer sigue teniendo promiscuidad, ¿no? El que está con gastritis sigue con su Helicobacter, y entonces la metaplasia sufre ya otra transformación, la tercera, que es la displasia. En la displasia, de las tres formas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y hay cambios celulares. O sea, cambios celulares, ¿a qué me refiero? En cada célula y hay cambios. ¿A qué significa eso? Que hay un aumento del tamaño del núcleo de la célula. Hay un aumento en la pigmentación del núcleo, ¿no? Del núcleo. O hay una alteración de la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Cambio celular. Y hay una transformación en donde, como les digo, hay aumento del tamaño del núcleo, miren ustedes, hay una mayor pigmentación de las células y de los núcleos, ¿no es cierto? Hay una alteración en la relación núcleo-citoplasma, en donde el núcleo es más grande que el citoplasma. Entonces ya hay cambios estructurales. A eso nosotros, miren ustedes, lo que veíamos en el epitelio, todo rosadito, homogéneo, acá ya lo vemos totalmente desordenado, con las células con tendencia a ser perpendiculares al epitelio, a seguir creciendo de manera desordenada hacia la parte externa del epitelio. A esto le llamamos displasia. Y la displasia viene a ser la lesión pre-maligna. Pre-maligna. Ya estamos hablando de una probable lesión cancerígena en el cuello uterino. Lesión premaligna. ¿Ya? Entonces, estas tres, hasta acá, son reversibles.
la displasia puede revertir y a la normalidad, la metaplasia igual, y por ende la inflamación desaparece. Pero si la inflamación continúa, pasamos a la cuarta etapa, que es la neoplasia. Que en esta etapa es irreversible. Aquí es irreversible la neoplasia. Así suspendamos lo que suspendamos. Por eso cuando el paciente fumador hace cáncer, viene viendo sangre, tomamos la radiografía y nos encontramos que tiene una tremenda pelota y es una sospecha de cáncer, deja de fumar, ya quiero fumar, ya es muy tarde. ¿No? Debió dejar de fumar antes de escupir sangre. Si yo escupo sangre, porque eso habla de que hay neoformación, vasos sanguíneos nuevos que han crecido dentro, que se están rompiendo por el cáncer. Por eso no es uno de los pocos cánceres que podemos decir que la causa es el hábito humano. Sin embargo, ustedes la gente sigue. Y cuando la estadística habla de que a mayor cantidad de cigarros, mayor riesgo de hacer cáncer. Pero eso es muy relativo cuando hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una predisposición, con un solo cigarro hago cáncer. O como le dije al grupo la mañana, no, hace unos días, mujeres, descárguense el aplicativo de la BBC News en el teléfono y busquen el doctor Singh de Harvard. El doctor Singh de Harvard es un ingeniero en software, ingeniero de sistemas, que de haberse graduado después de ingeniero de sistemas se dio cuenta que no era su carrera y estudió medicina. Terminó de médico y como sabía de software y de computación, ha hecho innovaciones en muchos equipos médicos. Es ingeniero de software, pero además médico. Entonces tiene la computación perfecta para poder mejorar una máquina, por decir, de circulación extracorpórea con su conocimiento de ingeniería de sistemas. Es un privilegiado. Y dice que un día, haciendo su clase, comenzó a toser. No le hizo caso, se medicó, pero la tos comenzó a persistir por semanas. Y en Harvard se hizo ver, el médico estaba en la facultad de Harvard, y cuando le hizo ver, encontraron que tenía un tremendo dolor en el pulmón con metástasis. ¿Saben lo que es metástasis? A distancia, pulmón de cáncer a distancia. Tenía 50 nódulos en el cerebro, metástasis en el pulmón. 50 nódulos, además de en el hígado y en los huesos. O sea, el cáncer estaba diseminado y fue catalogado como un paciente con cáncer terminal. Si la pregunta del millón, ¿cuánto tiempo tenía fumando? Le dice, nunca fumé un solo cigarro en mi vida. Pero estaba un hombre de menos de 50 años con un cáncer terminal. Nunca fumó. Entonces, la predisposición muchas veces. Y busquen la historia del doctor Singh. Van a ver ustedes, me interesa. Y ha hecho una clase magistral en donde la universidad tenía que hacerle un auditorio, porque no solamente han asistido sus alumnos de medicina, sino gente de otras carreras, porque él quería hacer una clase y explicar cómo empezó su enfermedad, cómo fueron sus síntomas, qué tratamiento está recibiendo. Y en la actualidad, tiene la suerte de vivir en un país en donde están al alcance. Claro, la medicina de los días es cara, pero si ustedes son profesionales, tienen todas las puertas abiertas para recibir la mejor atención del mundo. Eso siempre lo he dicho yo. Pero si ustedes se van guachos, definitivamente es la medicina más cara del planeta, porque todo es seguro en los Estados Unidos. Todo es seguro. Y tu seguro es más caro cuanto más pagues. Más. El doctor, que es médico de Harvard, indudablemente ha recibido los mejores tratamientos biológicos y los 50 tumores del cerebro metastásicos todos han desaparecido. ¿No? Lo
hueso y el hígado persisten, pero como él dice, ya tengo apetito, ya subí de peso, ya me manejo mejor, me siento también como si no tuviera cáncer, como antes de tener, porque él dice, cuando me dijeron cáncer, yo no sabía qué hacer. No puede ser que a mí me dé cáncer, yo soy médico, yo no fumo, yo doy clase de esto y a mí me toca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una predisposición. Entonces, a lo que iba es, tengan en cuenta, esa predisposición es inimaginable. ¿Quién la tiene? No lo sabemos. Por eso siempre digo yo, jueguen a la ruleta rusa. ¿Saben qué es la ruleta rusa? La ruleta rusa es agarrar un revólver con un tambor que tiene hueco para 8 balas o 5 balas. Ustedes colocan uno, agarran el revólver y miran el tambor. Donde para, y donde para se la llevan así. Si la bala está ahí, chingada, ahí vuelve sin escala directo, o hacia arriba o hacia abajo, hacia el sótano, ¿no? Y el fumar es lo mismo. Si ustedes están predispuestos, basta con un cigarro. Por eso yo jueguen a la ruleta rusa. ¿Quieren saber si están predispuestos? Fumen. A ver si les toca. Pero eso sí, ya no hay marcha atrás. Entonces, esta es la génesis en la cómo se forma un tumor. Cómo se forma un tumor. Nunca se olviden, inflamación. Inflamación persistente deriva en inflamación persistente al fumar, inflamación persistente en cáncer, inflamación persistente en productividad, relaciones sexuales tempranas de la mujer, ¿no? Que lleva a un proceso de inflamación, ¿no? Inflamación, metaplasia, displasia y neoplasia. Correcto. Esto es la displasia. Totalmente irregular, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, mayor cantidad de núcleos, fragmentación de los núcleos, pero respetando la membrana basal. Esto no es cáncer, esto es lesión pre-neoplásica. La displasia después de hacer. Sigamos avanzando más rápido. ¿Ah? Es un estado pre-neoplásico, casi ya neoplásico. Premaligna, ¿no? Es premaligna y eso depende de la actitud. Si la persona, por ejemplo, si es una prostituta, va a estar con relaciones promiscuas de siempre, el lapso periodo para que pase de displasia a neoplasia va a ser corto. ¿No es cierto? El fumador sigue fumando, aumenta la frecuencia del número de cigarrillos, el lapso va a ser más. Si dejas de fumar, entonces cesa la inflamación y tal vez esa displasia se detiene y es reversible. Una vez hecha neoplasia ya no hay nada. Eso es, y porque se activa el cáncer, la célula tiende a crecer de manera desordenada, rápida, con gran actividad mitótica y comienza a infiltrar, es decir, se va comiendo las células del tejido vecino. Eso ya no lo para nada. Así deja de fumar. Y es más, el fumador que deja de fumar tiene que esperar 10 años. Después de 10 años de dejar de fumar y no tuvo cáncer, recién ahí puede decir que ya no va a tener cáncer. Pero antes de los 10 años queda todavía la posibilidad que en cualquier momento desarrolle el cáncer. Dejando de fumar. Son 10 años que hay que estar rezándole a la Virgen, prendiendo tu bendita misionera para que no te dé cáncer. Entonces, si entendemos y transmitimos eso, la gente va a dejar de fumar, porque la gente sigue fumando. Yo no sé con qué, incluso dicen, ¿no? Ahora en invierno la gente fuma más por el frío. ¿Cómo me calienta el humo del tabaco? No me calienta para nada. Mejor prendo una fogata en la vereda, pero eso sí me va a calentar el cuerpo. Ah, pero no, fumar no tiene. Y el ojo, que los cigarrillos digitales también igual de cancerígenos.
más químico todavía, es un producto más procesado el del cigarrillo artificial. Ya, entonces estamos en cuello uterino, ¿no? La necrosis coagulativa, corazón. ¿No? Acá déjame hacerlo lo más rápido y después lo lees tú, ¿ya? Para avanzar, si no, no van a tener tiempo con el primer grupo. Estas son las fibras musculares. Miren usted, estas son las fibras musculares, ¿no? Todas acá, estas de acá son fibras musculares, rosaditas, homogéneas, ¿no? Y que si vamos a mayor aumento, vamos a ver, moviendo el micrométrico, no vaya a romper la lámina, micrométrico, buscamos las estrías. Acá no vemos estrías, vamos a ver si por acá vemos estrías. Acá hay, miren, esto de acá, miren, que es transversal, son estrías, ¿sí o no? ¿Ven? Esto, por acá. Estrías, acá también, miren. Vamos a ver si... Como el micrométrico, son estrías transversales, como esta por acá, miren. Miren, ¿lo ven acá? Esto de acá, que son más gruesas, que cruzan la fibra, ¿la ven? Son estrías. Entonces, estas estrías le dan las características del músculo estriado. Pero cuando nosotros decimos músculo estriado, es un músculo voluntario, como el bíceps, como el tríceps, ¿no? Acá no, este es músculo estriado, ¿no? ¿Cómo? Músculo involuntario pero estriado cardíaco, ¿no? El músculo cardíaco estriado pero es involuntario, ¿no? Entonces cuando hay un infarto, acá se pierden estas estrías. Vamos a ver una zona donde se pueda apreciar. Miren ustedes esta zona, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, hay un edema, esto rosadito es un edema, la fibra muscular está sola, no tiene núcleo y no tiene estrías. No tiene núcleo, no tiene estrías. Como vemos el micrométrico, no le vemos estrías. Acá hay un poco de estrías, pero acá no le vemos estrías. Las estrías son así, como espina de pescado, ¿no? Acá también, pero acá no le vemos, acá tampoco. Y no tiene núcleo. Hay un edema entre fibra y fibra, esto rosado es un edema, ¿no es cierto? Edema, esto rosadito, ese edema es un líquido y hay unas células inflamatorias entre fibra y fibra. A eso le llamamos el infarto reciente del miocardio. ¿Por qué? Porque la fibra está desvitalizada, está sin núcleo, está sin estrías, pero mantiene todavía su silueta. Mantiene su silueta de fibra. Pero es un momentito. Estoy en clase, dime. ¿Aló? ¿Aló? Estoy en clase, dime. Sí, sí, me llamas. Entonces, miren ustedes, ¿no? Es la silueta de la fibra, pero sin estrías, sin núcleo, ¿no? Edema entre fibra y fibra y reacción inflamatoria de polimorfo
nuclear, células de inflamación aguda. Este es el infarto reciente. ¿Cuál es la diferencia del infarto agudo reciente con el infarto antiguo? En que el infarto antiguo, esta fibra ya se necrosa totalmente y muere y se produce una fibrosis con desaparición de la fibra. Entonces ya hay una necrosis total. Aunque esta también es un tipo de necrosis porque la fibra muerta, no tiene núcleo, no tiene estrías. Hay reacción inflamatoria alrededor, es una necrosis coagulativa. Pero cuando la necrosis ya es manifiesta con cicatriz, esta fibra es reemplazada por tejido fibroso, entonces hablamos de un infarto antiguo. La presencia de fibrosis es sinónimo de infarto antiguo. La presencia de infiltrado inflamatorio y edema con desaparición del núcleo y de las estrías es de infarto reciente agudo. ¿Correcto? Bien. Este es infarto reciente o agudo. La necrosis enzimática es el páncreas. El páncreas tiene una... miren ustedes esto. Vamos a ir por El páncreas, ¿no? páncreas. Mire, el páncreas tiene una distribución típica que es la distribución acinar, ¿no? Los acines pancreáticos son estos, ¿no? Miren ustedes, como islas, ¿no? De células, ¿correcto? ¿No? Esta es distribución acinar, pero que con presencia de vesículas de grasa en medio del páncreas, que no es normal que se vea, ¿no? No es normal, pero que en algún momento vemos acá estos acines pierden su estructura, pierden sus células, es un tejido homogéneo, acelular, como sombra de acinos, ¿no? En algunas zonas mucho más manifiestas, miren ustedes, acá hay una necrosis de todo el páncreas, ya no se ven los acinos, ya no se ven las células de los acinos, solamente la sombra, ¿no? ¿No? Todo está pelotonado ahí. Miren ustedes, acá hay una especie de transición, de más o menos unos acinos algo preservados con otro que no hay nada, ¿no? Ahí esto se le llama una necrosis enzimática porque la acción de las enzimas pancreáticas destruye, ¿no? O digiere el mismo páncreas. Acá hay parte seminormal, cuando acá hay destrucción también, ¿no? Vamos a ver hacia este lado. El tejido adiposo. Igual acá, miren, la necrosis enzimática versus unos acinos normales, vesículas grasas dentro del páncreas, que es característica también de esto, y hacia la periferia del páncreas, que acá no lo van a ver muy bien, miren ustedes adipocitos o vesículas grasas también hacia el borde externo, y que muchas veces esta grasa externa del páncreas se calcifica por acción de las enzimas pancreáticas, ¿no? Doctor, Sí. ¿cómo se ve ahí la necrosis del tejido adiposo? O sea, Porque está pérdida de los... Por eso le decía, el páncreas tiene acinos. Donde no hay acinos, eso es necrosis. Pérdida de la estructura, ausencia de acinos, ausencia de celularidad. Acá hay tejido graso, miren, hacia la periferia, que tiende esto a calcificar, que es acción también de las enzimas. Todo esto es grasa. Donde no hay qué cosa. ¿No? Acá. La necrosis es esto de acá. ¿No? Estos son acinos normales, miren ustedes, perdiendo la estructura. ¿no? Pero cuando estos acinos llegan así, miren ustedes, en un tejido totalmente irregular, no hay células, hay sombra de acinos, ¿no? Hay material difuso y hialino, ¿no? Acá estamos hablando de una necrosis enzimática del páncreas.
que clínicamente se denomina pancreatitis aguda. Esto es sinónimo de pancreatitis aguda, generalmente en pacientes obesos, alcohólicos, ¿no? Que tienen esa tendencia a tener un riesgo de una pancreatitis porque la ingesta profusa de alcohol mezclado con grasa puede obstruir la ampolla de Vater, que es donde salen las enzimas pancreáticas hacia el duodeno. Entonces, es tanta la cantidad de alcohol y grasas que tapona la ampolla de Vater y la enzima en vez de salir regresa, y al regresarse produce una autodigestión del páncreas, ¿no? La milasa o la lipasa, que son las más comunes. A esto le llamamos entonces necrosis. ¿Qué es necrosis? Grasa Enzimática. ¿No? Ahora vamos a ver esta imagen. Miren ustedes esto de acá para que lo vean bien. Espero que no se corra. Se corrió. Ahí está. Miren ustedes. Estas dos células. Tres. Esta y esta. Y tal vez esta. ¿No? Miren ustedes, 1, 2, 3, 4. Acá nomás vemos 4. ¿Qué son estas células? Células gigantes de Langhans. Esta célula gigante de Langhans se caracteriza por tener un citoplasma, ¿no? Eosinófilo, limpio y con un número mayor de núcleos. Porque esta lesión se da por la presencia del bacilo de Koch, que es el granuloma tuberculoso. El granuloma es la lesión de la necrosis gaseosa. Ahora, esta célula gigante, como vemos acá, que es de la más típica, es una célula gigante con múltiples núcleos, pero que se disponen en forma de herradura. Citoplasma grande y en forma de herradura. Estas células en forma de herradura, ¿no? Tienen un citoplasma claro, transparente, y es el producto de ¿qué? De la suma de varios de los macrófagos. Si tenemos acá todo esto, ¿no? Cada núcleo es un macrófago que se han juntado y han hecho una sola célula. Acá está en formación, pero siempre dejando un poco de citoplasma en forma de herradura. Nunca llenan toda la célula los núcleos, siempre dejan un citoplasma y mayormente no cubren todo, sino la mitad, como una herradura, así los núcleos. Es la suma de varios macrófagos que se juntan en uno solo. Es una respuesta inflamatoria a un proceso inflamatorio crónico de la tuberculosis, porque esto es sinónimo de la tuberculosis. Y estas células gigantes, a diferencia de las células gigantes a cuerpo extraño, que son igualitas, pero a diferencia de las células gigantes Langhans, la célula gigante de cuerpo extraño, como esta, cubre todo, pero no deja citoplasma. Todo es núcleo. Todos son núcleos. Acá todos son núcleos. En las células gigantes siempre vamos a encontrar citoplasma. En las células gigantes de cuerpo extraño no. ¿Y cuál es la diferencia con células gigantes de cuerpo? La célula gigante Langhans es una suma de macrófagos debido a un proceso inflamatorio. La célula gigante de cuerpo extraño es una célula producto, como una reacción frente a un cuerpo extraño. Puede ser un enclave, puede ser una astilla, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Se podría encontrar edema? No. La célula de cuerpo extraño, hacemos una herida y no sale la astilla. Está ahí 3-4 días, se nos hincha y se pone duro. Ahí vamos a encontrar células gigantes a cuerpo extraño. Porque están llegando los macrófagos para poder deglutir el cuerpo extraño. No pueden, porque es inorgánico.
Pero esa es la diferencia. Pero esto de acá, miren ustedes dónde está. La célula gigante. Miren ustedes dónde está. Está, a ver si lo podemos ver. Ahí está la célula gigante, miren ustedes. Esto de acá son alveolos. Esto es alveolo. Pero acá está sólido. Entonces sigamos viendo dónde está. Ahí lo vemos. Y acá, la célula gigante está acá, ¿la ven? Acá está, ¿no? Eso es un tejido muy celular, acá están son los alvéolos, pero acá vemos un tejido medio rosado, ¿no? Ya, si vemos más allá, ya, es un nódulo inmenso, que no tiene células, amorfo, no, totalmente amorfo. ¿Por qué? Porque esto es la necrosis gaseosa, que se interpreta mal el nombre. Esto de acá es el granuloma tuberculoso. Granuloma tuberculoso. ¿No? Esta es la lesión en sí. Y las células gigantes están por fuera. En el mar de las células inflamatorias, ahí se metió. Es el halo, esto de acá es la corona inflamatoria del granuloma. Granuloma se le llama granuloma porque grano viene de grano, en forma de grano. Oma significa tumor, o sea, tumor en forma de grano. Esta es la necrosis. Aquí tenemos, en esta reacción inflamatoria tenemos células epitelioides, ¿no es cierto? Tenemos macrófagos, tenemos polimorfos nucleares, toda una variedad de células inflamatorias tratando de deglutir esta necrosis. Pero esta necrosis se da por acción de las toxinas del género o por qué acción se da. ¿Por qué acción se da? ¿Por qué se forma la necrosis gaseosa? ¿Ah? La necrosis gaseosa se forma porque los macrófagos llegan y tratan de deglutir al bacilo. Y a tratar de deglutir al bacilo no pueden porque el bacilo tiene, ¿qué cosa? Toxinas. ¿Qué cosa tiene? Para que el macrófago no lo pueda fagocitar. ¿Qué cosa tiene el bacilo? ¿Toxinas? ¿O no tiene toxinas? ¿Qué dice? El bacilo no tiene toxina. Lo que tiene es una pared gruesa, lipopolisacárida. Esa pared gruesa le permite que el fagocite, el macrófago lo fagocite, pero no lo puede matar porque tiene una pared muy gruesa. Entonces el macrófago estalla. Cuando el macrófago estalla, libera enzimas que iban a servir para matar al bacilo. Esas enzimas comienzan a necrosar el parénquima pulmonar. Y a la vez esas enzimas llaman a más macrófagos por quimiotaxis. Esta quimiotaxis hace que vengan más macrófagos y más macrófagos siguen muriendo. Y cuando siguen muriendo más macrófagos, más enzima producirá la lesión necrótica. Por eso yo digo siempre que la lesión de la necrosis gaseosa está directamente relacionada a la respuesta inmune del huésped. ¿No? Si tengo por eso los pacientes con VIH no tienen necrosis gaseosa o es muy pequeña y se ubica en cualquier sitio porque su sistema inmune está comprometido y entonces las manifestaciones o respuestas del pulmón son atípicas. ¿No? Esta es la necrosis gaseosa, que el término gaseous es un término macroscópico, no es histológico. Se ha quedado así. Pero cuando nosotros decimos casium, casium significa queso. Casio significa parecido al requesón. Cuando abrimos un pulmón con TB y vemos así como gaseoso, eso es casium. Esto no, esto es un granuloma. Pero decir casium no, porque el término casium es un término macroscópico, no es microscópico. ¿Ya? Esto de acá. El paciente sigue tosiendo y después bota esto está en comunicación con un bronquio. Este
esta necrosis sale en la expectoración, que puede salir herrumbrosa, que puede salir verdosa, que puede salir amarillenta, está botando el calcio. Y al salir el calcio, ¿qué deja? ¿Qué deja? ¿Ah? Deja una caverna, desde el hueso, ¿no? Y la caverna tuberculosa es la lesión. ¿Por qué? Esta necrosis, que ya está muerto el tejido, ¿no es cierto? Al moverlo, lo va a expectorar y va a salir por el bronquio. Deja la caverna y esa caverna deja los vasos sanguíneos, los capilares de esta zona de la pared expuestos, libres. Entonces cuando el paciente, como ya esto ya no presiona nada, la pared está libre, cuando el paciente tose, la presión de la tos hace que estos vasos de acá se rompan. Entonces al romperse de acá y estar en comunicación con los bronquios, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué síntomas tiene? Insuficiencia respiratoria. Tos con sangre, o sea, tos con hemolisis, debido a que los capilares han quedado descubiertos y la presión de la tos hace que está ahí. Esa es la manera, ¿no? Entonces, esta es la necrosis gaseosa. Sigamos avanzando. Tienen para terminar ahora. Son 5 láminas, ¿no, doctor? Son 9. Esas son las dos. Sí, esas son doctor, ¿va a agarrar también la lámina de con esta carga. Sí. Ah, por eso. Ah, ok. La metamorfosis grasa es el reemplazo del parénquima hepático por vesículas de tejido graso. Esto de acá, lo blanco, son los adipocitos, ¿no? Reemplaza el parénquima, se pierde la estructura del REMAC, que es la característica, ¿correcto? Se pierden los sinusoides, miren, están tan pegados todas las trabéculas que no hay espacio para los sinusoides en parénquima. Pero sí se va difundiendo la presencia de estas vesículas acá. ¿No? Miren ustedes. Esos son. ¿No? ¿Qué cosa? No, es de la metamorfosis grasa, la transformación del hígado en tejido graso con formación de vesículas Esas son las cancerígenas. vesículas. ¿Ah? Lo que muestran son las vesículas, ¿no? Los blancos son las Las vesículas. vesículas. ¿No? Los adipocitos, las vesículas. Eso es metamorfosis grasa. Sigamos. Acá hay una estructura que procede como órgano las partes blandas, generalmente de la sinovia articular, ¿no? De la sinovia de las articulaciones. Este tejido amorfo y hialino que se deposita de manera irregular en la articulación se le conoce como el nombre del tofo úrico. Y el tofo úrico no es sino el depósito de unos cristales. Estos cristales tienen una distribución, como su nombre lo dice, cristales de tipo piramidal. Todo esto, por ejemplo, así que termina puntiforme, medio trapezoidal, medio piramidal. Esto de acá como cubos, como cubos de hielo, acá como punta. Estos son cristales. Estos cristales, que se derivan del metabolismo de la urea, se depositan en la articulación, generalmente del primer dedo del pie en el dedo gordo, y hace que se transforme en una sustancia amorfa y hialina de aspecto colagenoide, ¿no? En la articulación del primer dedo, lo que produce una tumefacción, una hinchazón del dedo, una imposibilidad para flexionarlo o doblarlo que le produce dolor persistente. Esto es el tofo úrico, que clínicamente se determina o se denomina, ¿qué cosa?
la gota. Esta es la gota, todo esto es el tofo úrico. Acá hay una imagen típica en medio del tejido de parte blanda. Esto de acá. Tejido muscular, fibro conectivo y de repente hay una masa hialina en el medio. Este es lo típico, lo característico del tofo úrico, que se denomina gota en el primer dedo del pie, el dedo gordo del pie. ¿Cómo se llama eso? Gota, la gota. La gota. Entonces, esto es tofo úrico, todo es tofo úrico, aparte de acá, tejido graso, tofo úrico, los cristales. ¿Ya cuántas láminas trabajan? Vamos 7. No veo una zona. Bueno, miren ustedes. Lo de acá, lo de acá, miren ustedes. Lo de acá. Ay. Milagro, dime. Mañana te traigo pilas. Esto de acá, estos tabiques que encierran un material celular, esto de acá, todo esto de acá, ¿qué más? Esto de acá, miren ustedes, esto de acá, tabiques interalveolares, con edema, esto rosado, y un material, ¿no?, inflamatorio, más edema, de reacción aguda, de polimorfos nucleares de neutrófilos. Esto de acá son alvéolos, que en teoría debería estar blanco, porque acá debería haber aire, pero está llena de una sustancia inflamatoria, de una composición de células inflamatorias. ¿No? Miren ustedes. Ese es ¿Cómo se ve? pulmonía. No, neumonía. Sí. Vamos a ver. Bien. No hay lo que busqué en la mañana. No hay, bueno. Mire usted, a esto le llamamos neumonía. La reacción inflamatoria intraluminal del alveolo con este material rosado que es edema, todo este material inflamatorio se designa con el nombre de neumonía. ¿La neumonía se contagia o no se contagia? No se contagia. Porque la neumonía es una proliferación de estas células inflamatorias en la vía respiratoria alta. Faringitis, rinitis, amigdalitis, sinusitis. Cuando estos procesos aumentan, podemos diluir esta secreción y llegar a diluirla o aspirarla, llegar al pulmón y se desarrolla la neumonía. ¿No? La neumonía tiene 4 fases. La primera es la inflamación, en donde la infección se produce en la vía aérea superior. Nariz, faringe, rinitis, etc. Amígdala, etc. Cuando esta proliferación de gérmenes es abundante y el paciente aspira estas secreciones de estos gérmenes que están en la boca, llegan al pulmón y se transforman en la neumonía. Presencia de infección
concentrado en la luz alveolar. ¿Correcto? A eso le llamamos. Entonces, desde el punto de vista anatomopatológico, el pulmón tiene primero una fase de inflamación o congestión que está en relación al proceso inflamatorio de la respiración. Segundo, la fase de hepatización roja, que es la fase propiamente dicha de la neumonía, la hepatización roja. Hepatización roja. Porque el hígado, perdón, porque el pulmón se pone como un hígado rojo. Hay una hiperemia de los vasos sanguíneos, hay una reacción inflamatoria y aumenta las infecciones y por lo tanto el hígado se pone rojo. A eso se le llama hepatización roja, que es la etapa propiamente dicha de la neumonía, la hepatización roja. Después el paciente recibe tratamiento, mejora, pero aún persiste la tos, de repente ya no tiene fiebre. No es la tercera etapa. Ya no es la hepatización roja, sino la hepatización feliz. En donde el corazón deja de estar inflamado, deja solamente continuidad, ¿no es cierto? Y está en una etapa de hepatización feliz. El paciente sigue mejorando y desaparece ya la sintomatología, pasa entonces a la etapa de resolución en donde el pulmón ya no está rojo, ya no está confundido, ya no hay reacción inflamatoria. Esas son las 4 etapas de la neumonía. ¿Y cuál es la sintomatología de la neumonía? Fiebre, tos y dolor torácico. En donde el dolor torácico es ¿por qué? Porque la pleura se irrita y hace un pequeño derrame en la pleura. A eso le llamamos el derrame paraneumónico. Y ese es la pleura, el único órgano de la caja torácica que revele. Por lo tanto, cuando tenga malestar y fiebre es porque tiene cierto derrame paraneumónico. Esto es neumonía. Paraneumónico. Hay líquido en la pleura del mismo lado. Paraneumónico. Y entonces después pasamos a la otra lámina que viene a estar dada por ¿qué? La bronconeumonía, que no viene a ser sino una neumonía, pero con una diferencia. Que por acá la vamos a buscar. En ese caso son bronquiolas. Mira, ahí cantan los alvéolos limpios comparado a la neumonía. Sí, acá vamos a buscar la bronconeumonía. Miren ustedes, esta estructura de este tamaño, pero en su interior hay cierta celularidad, ¿no es cierto? Hay abundante celularidad, pero una estructura que llama mucho la atención, ¿no? Es esta banda de tejido. Más y acá también, esto de acá y esto. ¿Qué es esto? ¿Qué tejido es? ¿Ah? Es músculo. ¿Y qué estructura en el pulmón tiene músculo alrededor? El bronquiolo o el bronquio. Entonces, si esto es músculo, esto es bronquio, ¿no es cierto? Bronquio. Entonces, cuando hay esta reacción también inflamatoria de células agudas
Dentro de la luz de un bronquio hablamos de bronconeumonía. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y esto negro qué es? Vasos arteriales. Dentro de los folículos linfoides. Bien, no he encontrado. Ahí hay una imagen, pero en la mañana. ¿Esto qué es? ¿Lo negro? ¿Ah? Vasos arteriales. ¿Cómo? Vasos arteriales. Los negros son partículas de carbón. ¿Qué es lo que respiramos cuando estamos en una avenida, en una calle? Esto es antracosis. Antracosis. ¿Traposis? Pero acá ven ustedes con la diferencia con la neumonía, los alveolos están más limpios. Si bien es cierto que el pronóstico es peor en la bronconeumonía, muchas veces puede circular con esto, con una disminución del flujo caudal de esta población. Creo que esto hay hidrataciones físicas. Bien, esto es bronconeumonía. ¿Cuántas son? 9 y otro medio. Ya, con eso terminamos. Sería Pónganse a revisar. 18 ¿Ah? 18 láminas en total. Para dibujar. Sí. Ya pónganse a revisar. Seguro tienen el sobra. Sea claro. Sí. De hecho.